Bueno, bienvenidos a fondo a este live en pleno debate electoral, o por lo menos en momentos muy candentes de estas elecciones que han sido muy raras, ¿no es verdad? Falta una semana para las elecciones de la primera vuelta, que van a ser el próximo domingo, y la situación y el ambiente es un ambiente inusual, diría yo, que hace mucho tiempo no vemos los colombianos. Los invitados hoy, Humberto de la Calle, no necesita presentación, pero yo voy a decir que además de que ha sido un político muy reconocido, varias veces candidato presidencial, es un escritor, que yo creo que es... o sea, ¿o no? Yo me leí el último libro, se lo comenté, Muy de historias... Producto del desempleo. No le voy a decir tantas cosas, tantos puestos, tantas cosas tan importantes que ocupa Humberto de la Calle, pero a mí lo que me parece más interesante es que es un intelectual, que yo creo que eso es lo más importante, sobre todo hoy en la clase política colombiana, es un intelectual colombiano también. Y aquí está César Caballero, otra persona muy querida aquí en A Fondo, director de Cifras y Conceptos, y una persona que nos ayuda también como a analizar en este mar de las encuestas, que esa es otra arista que tiene tan extraña esta campaña. Pero yo quería comenzar por lo que está sucediendo hoy, antes de entrar en el tema de las encuestas, que yo creo que sí ha sido una variable. Humberto, esta campaña es una campaña rara, ¿no? Los candidatos no hicieron debates. Es la primera vez que no hay ni un debate. Eso es un tema muy complicado. Y también es la primera vez que yo creo que tenemos un candidato que se asemeja a todos esos candidatos ultras que están apareciendo en el mundo, a partir de Orbán en Hungría, y pues que llegan hasta facetas como Donald Trump, Milei y obviamente Bukele en El Salvador. Es una campaña extrañísima, evidentemente. Me recuerda un librito de juventud de Jean-Paul Sartre, que era La República del Silencio. Esta es la República del Silencio en medio de la algarabía. Es una cosa realmente paradójica. Es una cacofonía, pero no solo no hay debate, sino que ni siquiera hay participación, así fuese directa, sobre los temas concretos que preocupan a los colombianos. Es decir, todo se lo está chupando la emoción. Y además no solo la pregunta es sobre las características de la campaña, sino creo que la pregunta de fondo es si tenemos mejor democracia hoy de la que tuvimos, no porque todo tiempo pasado sea mejor, pero yo creo que sí estamos viendo una acumulación de problemas en todos los órdenes. El presidente de la República es el que desacredita, no, y desacredita el sistema electoral. Eso es absolutamente inédito en el mundo, porque él es el jefe de Estado. Lo hizo Donald Trump. Bueno, en segundo lugar, el ambiente no solo es de tensión, sino también de violencia, y de violencia creciente. Violencia ha habido en las elecciones en Colombia de antes, pero yo sí creo que hay, dijéramos, un deterioro enorme. El gobierno metido en la campaña, más allá de la ley que prohíbe la intervención en política, que eso es una ley hasta discutible, y hasta se puede derogar, pero no de la mala manera que está ocurriendo. Todos los medios del Estado volcados en la campaña a favor de un candidato. Y el telón de fondo de una constituyente, podríamos hablar más adelante de eso, que me parece que, no por ser constituyente, la constituyente es un mecanismo que está previsto, pero la forma como se planteó y el fondo es realmente una destrucción de lo que conocemos como Estado de Derecho. O sea, que me parece que tenemos una degradación de la democracia colombiana en este momento. César, su primera impresión sobre esta campaña, que sí es una campaña sui generis, por muchísimas razones, pero ¿usted por qué cree que es rara? Voy a decir dos cosas sobre este fenómeno, de este tipo de manera de enfrentar la democracia. Moisés Naim hace en uno de sus libros, dice, mire, el precursor fue Berlusconi, que no había redes, pero había los medios y él era dueño de medios. Pues era el dueño. Era el dueño de eso, y Berlusconi propuso una manera de hacer política que esto es más o menos una replicabilidad. Nosotros tuvimos aquí al lado en Ecuador a Abdalá Bucaram. Me acuerdo. Sí. Que, o sea, digamos, no es tan reciente. En el largo plazo, yo creo que las democracias resisten. En el corto plazo se sufre mucho. Y yo, pues obviamente, creo que hubiera sido mejor para este país tener un proceso electoral
con debates, con entrevistas, porque es que aquí hay dos candidatos que decidieron a qué medios dejaban de entrevistar y a qué no, lo cual me parece pues, que está mal. Abelardo y además con menos encuestas de las que normalmente hubiéramos tenido. Entonces no tenemos debates, no tenemos entrevistas y no tenemos encuestas. Entonces, sí, al final lo que ocurre es que estamos pagatas. Es que lo que se ha armado es lo que yo he llamado una plutocracia, y es que aquel que tiene recursos y que puede o acceder directamente a los candidatos, a sus equipos, o que puede pagar sus encuestas, o que puede de alguna manera, sí, digamos, preparar documentos o buscar expertos sobre los temas de política pública, pues tiene mejores elementos de tomar su decisión que el resto de la ciudadanía. Y eso me parece que aquí estamos en ese tema. Pero hay una cosa optimista, y yo quiero señalarlo. En medio de todos los ataques que, como dice el doctor Humberto, el presidente de la República, de manera irresponsable, lo llamo yo, ha hecho contra la registraduría, en todas las encuestas que se mide la favorabilidad de instituciones, la registraduría aparece de segunda, de tercera o de primera, y la presidencia casi al lado del Congreso. Yo creo que la ciudadanía de todas maneras entiende que nosotros tenemos un sistema electoral garantista. Y quiero terminar con esto. El pasado 13 de marzo, 720.000 jurados de votación trabajaron desde las 7:20 de la mañana hasta las 4 de la tarde garantizando que pudiéramos votar. Y luego entre las 4 y las 8 contaron, mire este dato, 52 millones de votos. Wow. Porque contaron los 21 de Senado, los 19 de Cámara, los 9 de las consultas y los de CITREP. Eso da 52 millones de votos. Y la diferencia entre lo que ellos hicieron, que obviamente hay errores, y lo que sacó el escrutinio es de menos del 1%. Wow. O sea, eso es una cosa, digamos, yo además les adelanto, nosotros hemos hecho varios estudios privados, el sentimiento dominante, los dos sentimientos dominantes que hay en este momento de la ciudadanía frente a la campaña es alegría, porque va a haber una elección frente a la elección. ¿Alegría? Sí, alegría. Y dos, miedo. Uy, pero esos son dos contradicciones. Hace 4 años. Era esperanza. Era esperanza y rabia. Y rabia. Pero hoy es alegría y miedo. A la gente le gusta ir a la fiesta democrática. A los colombianos nos gusta ir. Y termino con esto. Nosotros estamos estimando que es posible que salgamos a votar el próximo domingo entre 23 y 25 millones de votos. Que es un número mucho más grande que lo que hubo es realmente hace 4 años. Muy, muy importante. Nosotros creemos que la sociedad colombiana está más politizada. Y vota más, entonces. Y va a votar masivamente. Y eso a mí me alegra. Hablando un poco, digamos, de lo que es extraño en esta campaña, también hay una dosis de cierta, lo que yo he llamado, pues, el costo de volvernos normales, el costo de volvernos un país normal. Por primera vez tenemos un bloque de derecha, llámese como se llame, bifurcado en dos, lo que usted quiera ponerlo, y uno de izquierda. ¿Sí? Eso no era usual en la política colombiana. Y también hemos cambiado los ejes de discusión, así no haya habido debates. Entonces, hay temas distintos, hay temas que tienen que ver con la inclusión, hay temas que tienen que ver con las políticas sociales, y no solamente el tema de la guerra y la paz. De alguna manera nos hemos vuelto normales, y eso tiene un costo también. O sea, nos estamos amoldando a unas nuevas realidades. Pero primero estoy de acuerdo en gran mirada, es cierto, porque dijéramos, estamos en un camino de normalizar una democracia que antes pues se manifestaba a través del bipartidismo y realmente muy en manos de unas élites. No repitamos ese argumento, pues que es un argumento desueto. Pero yo creo que 2 acontecimientos han sido importantes para eso en Colombia. Primero, la Constitución. Me parece que realmente el año 91 se genera un ambiente de pluralismo, de respeto con todas las deficiencias y lo que se quiera decir. Y segundo, bueno, aquí seguramente muchos de los oyentes dirán que yo estoy obrando con interés personal, porque yo creo que el acuerdo con la guerrilla militarmente más poderosa y más antigua, con lo cual desapareció la noción de conflicto armado interno en Colombia. Aquí lo que hay es violencia y grupos y mafias. No. Pero eso contribuyó también, dijéramos, a ese proceso de, entre comillas, normalización de la democracia. Si uno quisiera ser optimista, y me parece que ese es un llamado pues que también hay que hacer, podría decir, estos son los dolores de parto de una transición hacia una Colombia. En mi época de universidad, por ejemplo, la palabra derecha no existía. Nadie era de derecha, era clandestinamente de derecha. Derecha era un insulto. Mis amigos laureanistas
Si uno les decía que eran Allá de en derecha, Manizales, en Colombia, no, aquí lo que había era una narrativa Sí, que era... que el Partido Liberal llevó al seno del Frente Nacional, de tal manera que esa era la visión de la historia de Colombia. Aparece una derecha que ya no le da pena, y luego la izquierda, que era simplemente testimonial. Había unos candidatos que eran unos apóstoles por allá totalmente aislados. Hoy, pues es una fuerza importante, y yo creo que se queda. Me parece que Petro ha hecho muchos daños, pero si algo realmente es importante es su narrativa de recuperar a los que llaman los nadies, la empatía, la sociedad fracturada, tratando de recoger esos vagones que se han quedado atrás. Luego dijéramos que si hay un sentimiento más democrático en el sentido del igualitarismo, de la necesidad de que cada colombiano tenga las mismas posibilidades que los demás. Luego, si queremos hacer un ejercicio de optimismo, digamos que estamos en el traumatismo del parto, pero que de pronto en 10, 20 o 30 años pues llegaremos a estar en la situación del mundo. Ahora, tampoco es que lo del mundo sea de color de rosa, porque fenómenos como las llamadas democracias iliberales se están proliferando en todo el mundo. Nos estamos volviendo normal cuando el mundo se está volviendo como nosotros, anteriormente, como éramos anteriormente. Nos estamos volviendo normales, incluyendo la parte mala, que es el ataque al Estado de Derecho occidental, dijéramos. Bueno, vamos al tema de las encuestas, porque también yo sí siento que es muy rara la situación en que nos encontramos, porque no hay debates, no hay confrontación de tesis, aunque haya confrontación de narrativas, pero el tema de las encuestas, terminó siendo uno ya, o sea, lo que pasó, y usted me va a decir si yo estoy equivocada, es que la gente terminó por no creer en ninguna encuesta, ni en las buenas ni en las malas, ¿no? O es por todo lo que sucedió, porque uno al cuestionar una, entonces cuestiona casi todas. Sí, mire, aquí hay un tema en Estados Unidos, y hay varios textos académicos sobre eso, utilizan una expresión que se llama el brokenismo, y es, oiga, todo está roto, entonces la justicia no funciona, las encuestas no funcionan, los políticos no funcionan, los medios no funcionan, lo que hay que hacer es incendiarlo todo, y nada sirve. Sí, digamos, y eso hay unas tendencias tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha, que básicamente se alimentan de esa misma narrativa, que sale de lo que uno llama los bienpensantes, porque los bienpensantes, digamos, en una actitud es decir, no, yo soy el que tengo la razón, todos los que piensen distinto no está bien, y además los políticos no funcionan, el Congreso no funciona, las leyes no funcionan, no, en Colombia las cosas sí funcionan, no funcionan a la perfección, pero sí funcionan. Entonces yo un poco me aparto de esa visión, y en el tema de las encuestas, pues yo creo que nosotros hemos tenido pues obviamente una ley mordaza con una regulación que ha hecho... fue presentada por una trilogía que a mí me interesa mucho. Sí, que Paloma es Valencia, Angélica Lozano y Clara López. Sí, imagínate. Ya Paloma Valencia dijo que ella reconocía que la ley había que reformarla. En este momento solamente pues, Angélica y Clara la defienden, y ya hay un consenso. Que no sirve. Sí. Que la ley no sirve. Incluso los estadísticos que nombraron el Consejo Nacional Electoral ya lo dijeron públicamente, esa ley hay que cambiarla. Los magistrados del Consejo Nacional Electoral, esa ley hay que cambiarla. El procurador, esa ley hay que cambiarla. Varios parlamentarios de la Comisión Primera, eso nos quedó mal, nos salió mal. Yo creo que yo entiendo que la ley tiene cosas buenas, regulares y malas, pero el balance es que restringió la información de calidad para la ciudadanía y nos metió en una plutocracia. Alguna gente en redes me dice y me dice que no, claro, como le dañaron el negocio. No, todo lo contrario, yo estoy haciendo más encuestas, pero privadas. Entonces, quien está accediendo a información de más calidad es quien tiene con qué pagarla. El resto de la ciudadanía, que antes no pagaba, no tiene. Usted tenía un promedio, porque le quiero preguntar a Humberto, ¿qué opina de lo que él tiene ahí? Dos cosas que les quiero contar. Hace 4 años, entre enero y mayo, tuvimos 50 encuestas. Hoy tuvimos 25, la mitad. Y en esta última ola se presentaron 6 encuestas entre el jueves y el sábado a las 11:58. 6 encuestas. En total, las 6 encuestas señalan haber hecho 20.000 encuestas. Uh-huh. Hay 5 que se hacen cara a cara y hay una que la hace digitalmente. Que es Atlas Intel. Sí. Nosotros hicimos en la firma y encontramos que obviamente hay diferencias en el sociodemográfico que tienen. Por ejemplo, pues digamos, en género todas ya están muy ajustadas, pero en edad
Por ejemplo, el DANE en la encuesta de calidad de vida dice que los mayores de 55 son, yo ya estoy ahí, el 29% de los colombianos. En Atlas Intel, en todas las demás encuestas se parece eso, pero en Atlas Intel está solo en 18. Y ellos tienen bastante más alto el grupo de 35-59. Entonces, digamos, eso es una pregunta que uno se hace. No estoy diciendo que esté mal, pero no se parece a ese país. Pero en ingresos, el DANE dice que el 7% de las personas en Colombia son de ingresos altos, que es más de 4 millones de pesos, y ellos dicen que son el 20% de su muestra. Entonces, uno empieza a tener como algunas diferencias. Génesis crea, bueno, Guarumo también los pone en 19%. Y bueno, para pasar simplemente a decirlo, el promedio de encuestas, con una metodología que no hago yo, que hizo La Silla Vacía, que uno puede discutir, pero lleva 6 años, y que básicamente le da más peso a las encuestas presenciales, menos a las telefónicas, menos a las digitales, y que le da más peso a las encuestas recientes y menos a las antiguas, y tiene un ponderador de cómo le ha ido, según ellos, a las firmas. Ese ponderador dice que hoy el doctor Iván Cepeda tendría el 39% de intención de voto, Abelardo de la Espriella el 29% y Paloma Valencia el 19%. Todos los demás candidatos juntos tendrían el 7% y habría un volumen de indecisos más el voto en blanco, que en total llegaría a ser como el 16%. Yo he hecho en la firma, con la base en la información que está pública y otros ejercicios que nosotros hemos tenido, y yo quiero señalarles, en medio de todo esto hay una serie de indecisos. Nosotros calculamos que hay entre 21 y 25% de indecisos. ¿Todavía hoy? Hoy, de los cuales 11% son indecisos abiertos, o sea que frente a varias preguntas dicen, mire, no sé por quién votar, y hay un 14% de indecisos ocultos, que uno como encuestador les dice, bueno, usted ya me dijo que va a votar por tal, pero está totalmente seguro o cree que puede cambiar. Y entonces eso nos está dando entre 21 y 25% de indecisos inseguros. Eso puede ser entre 4 millones y 4.800.000 votos. Eso es un montón de votos en estos guarismos que estamos teniendo. Simplemente yo quiero señalar, las encuestas no son para predecir el futuro. Sí, no. Y yo quiero decirle a la gente, hay que tener claro que una cosa es la astronomía, que es una ciencia que mira los astros, y otra cosa es la astrología, que usando esa información le dice a usted qué va a comer mañana, y si va a tener novio o si va a quedar embarazado. Yo es que no creo en eso. Yo igual creo que las encuestas son un método muy riguroso, muy bueno, pero no pueden predecir el futuro. Yo en esto discrepo de algún colega encuestador que dice que él sí puede predecir el futuro. Yo no creo. Yo no creo que se pueda predecir el futuro. Y creo que en la elección nosotros vamos a un escenario de la última semana con más del 21, entre el 21 y el 25% de personas indecisas, cuando lo normal es que nos movamos entre el 12 y el 16%. O sea, que hay más indecisos que en otras elecciones en Colombia. Bueno, primero, esa última cifra realmente lo que demuestra es que esto realmente no está jugado todavía. No. Está muy cerca de estar jugado, pero hay un potencial de cambio en estos 8 días que nos faltan. Sobre las encuestas yo quisiera decir lo siguiente. Dijéramos, la ley me consta, en ese momento yo estaba en el Senado, la presentaron con una muy buena intención. ¿Cuál era? No, Humberto? era responder a una idea generalizada anterior a la ley de que las encuestas las manipulaban y además no solo registraban la realidad, sino que creaban realidad. ¿sí? Y en ese ambiente es donde estas 3 señoras presentan una ley con un noble propósito. Pero ¿qué pasaba antes? Antes realmente, primero, siempre ha habido desconfianza de las encuestas, siempre ha sido un tema problemático. Lo que pasa es que antes de la ley, uno escogía a qué encuesta le creía. Decían, es que esta es la que a mí me gusta y las otras no. Pero siempre había un problema. Lo dice muy graciosamente Alberto Casas cuando le repite, contra una encuesta, otra encuesta. Entonces dijéramos, el ambiente anterior a la ley era, no, esas vainas las manipulan y entonces uno realmente no sabe, menos tal que es la buena. Eso dijéramos el ambiente. Ahora después de la ley estamos peor. Porque primero, realmente todo el mundo duda de todas. Y en segundo lugar está la confusión. Es que realmente uno mismo se pierde. Eso pues todos los días hay, sobre todo dijéramos, la disputa entre Abelardo y Paloma es llena de dígitos diferentes. Sí, porque... Sí. Pero déjeme, yo hago aquí una defensa. Sí, no, le toca, ¿no? No, créanme que yo he sido muy autocrítico. Sí, de hecho, yo sé. Sí. Él le puso el nombre de la ley Mordaza, pero además en mi libro, que es producto de una tesis doctoral donde yo me gasté casi 6 años estudiando el tema, yo digo,
las encuestas son un dispositivo de poder y tienen efectos electorales. Yo lo digo, yo lo afirmo. Sí, pero el problema es si se está utilizando la encuesta para manipular Entonces, a ver, el futuro de miremos esto. Desarrollo político electoral, o si es una foto de hoy, que es para lo que son las encuestas. Entonces, Esa es la pregunta. yo le propongo lo siguiente. Yo creo que la función en el debate democrático de las encuestas es iluminar escenarios de incertidumbre. Las 6 encuestas están diciendo que va a haber segunda vuelta. En eso están todas de acuerdo. Las 6 encuestas están de acuerdo que Iván Cepeda es uno de las personas que va a estar en segunda vuelta. Y las 6 encuestas están diciendo que el otro se lo disputan entre Abelardo y Paloma. Porque las 6 encuestas están diciendo que todos los demás candidatos no tienen opción. Okay. Estas cosas las dicen todas y usted ahí no puede. Entonces hay algo de incertidumbre que yo creo que se iluminó y por lo menos en eso yo creo que cuando uno es riguroso y uno mira los datos, yo creo que todo el mundo tiene que aceptar que están diciendo va a haber segunda vuelta. Hoy va a estar están en segunda diciendo vuelta. que es probable en la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría que publicó Cambio. Pero ninguna está diciendo que hoy alguien está en 50%. Ninguno lo está diciendo. No, por eso, pero cambia un tricito el panorama. Porque si usted me puede, es correcto, bajar el que estamos aquí con más de 1000 personas oyéndonos aquí. Pero lo que estaba yo planteando es que es distinto, cambia un poco el panorama con esta encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Porque por primera vez hay la posibilidad de que esa pelea de saber quién pasa primero entre Abelardo Lasprilla y Iván Cepeda a segunda vuelta, pues todavía no se sabe. Pues la idea era que pasara primero Iván, pero en la última encuesta, pues no se sabe quién va a ganar esa primera vuelta. Esa es la... Digamos que, como esto es un tema de probabilidades, María Jimena, yo creo que nadie respetuosamente puede decir que Iván Cepeda tiene el 100% de probabilidad de estar en segunda vuelta. Pero tiene una probabilidad alta de estar en segunda vuelta. Yo digo de ganar en la primera vuelta. No, es que yo no he visto ninguna encuesta de las que se han publicado que de que Iván Cepeda en primera vuelta va a tener primero. 50 más 1. No, que va a quedar primero, sí. Exacto. Pues, ¿Tú crees que va a quedar de primero? Pues, a ver, yo creo que tiene uno de los cupos. Sí. Bueno, eso sí es discutible. Pero entonces, pero date cuenta que sí hay unas cosas. ¿Qué es lo que no está? Entonces, y permíteme termino el argumento. Entonces, las encuestas ya nos dijeron, el panorama al que nos vamos a mover es que hay segunda vuelta, Iván Cepeda va a ser uno de los dos, no sé si el primero o segundo, pero va a ser uno de los dos. Solamente hay otros dos que pueden disputar el otro lugar y todos los demás no tienen cómo. ¿Dónde está la gran duda? En dos cosas. Uno, si Paloma realmente tiene algún chance o no tiene chance, o va a ser Abelardo, ahí hay una duda. Hoy, con los números públicos, Abelardo tiene la mayor probabilidad de estar, pero como hay tantos indecisos, uno no sabe. Y dos, lo que tú acabas de plantear es si Abelardo va a llegar y va a ser primero o segundo Iván, pero igual, digamos, el efecto es quienes van a estar en segunda vuelta. Bueno, no, pero usted ha dicho una cosa muy importante que es verdad, es que las encuestas son una fotografía. Tú lo dijiste muy bien. Pero en la práctica, esa fotografía produce efectos porque suele interpretarse como una lectura del futuro. Suele interpretarse equivocadamente, pero eso es lo que pasa en la realidad. La prueba de lo que estoy diciendo es que en casi todas las legislaciones del mundo hay veda. Son muy pocos los países donde hasta... Hay 40 países donde no hay veda. Sí, pero... hay 40 países donde no hay veda. En Estados Unidos no hay veda, en Inglaterra no hay veda. Pero, hay 40 países donde no hay veda. Sí, pero en esos países, perdóname que te insista en el argumento, dijéramos, los subdesarrollados tenemos veda, si lo queremos poner así. Claro, pero por una razón, porque en esos países hay un mayor volumen de credibilidad de la solvencia de las encuestas. Cuando yo fui registrador, en la época paleolítica, es que la gente se le olvida esa vaina. Él ha sido registrador, ha sido, congresista, candidato presidencial. En esa época se discutía esto y se establecieron las normas sobre la veda. Había un dicho entre los expertos, y era... Brasil tenía un sistema estupendo, que era bastante libertad, una veda al final, pero había una encuesta estatal, no gubernamental, que era el IVOPE. El IVOPE hacía una encuesta que era como el estándar, a la manera de como es la BBC o era. Eso se daña un poco en la Gran Bretaña, que es como una voz del Estado, no del gobierno. Bueno, entonces, en Brasil el verbo era ivopear, que era... ¿Quién es el árbitro
que nos dice qué es lo más aproximado. Bueno, eso es difícil de mantener, yo estoy de acuerdo contigo, porque la otra tesis es una encuesta corrige a la otra, la tesis de Casas, Sí. contra una encuesta otra. Metamos otra, sí. Pero lo que sí me parece indiscutible es que hoy, después de la ley, por causa de ella o no, dijéramos, se ha mermado la credibilidad y la claridad de Y hay esas... una confusión, sí. Hay confusiones, lo que muestra que la foto se sigue interpretando por dos parámetros. Una, que es que eso lo manipulan, que hay un sentimiento general. Los ricos mandan a hacer las encuestas y siempre gana el que la manda a hacer. Pregúntele a la gente. Eso es como cuando se dice que la justicia es para los de Ruana. Yo digo que no, pero pregunte afuera y verá que la gente dice, no, eso no. Entonces la tesis es que unas encuestas corrigen a otras, pero hoy lo que nos está pasando es que nos están confundiendo más. Venga, le digo, yo acabo de darle varios elementos de no confusión. Sí. No, Pero es cierto. Lo que pasa es que si la gente lo que quiere es un mundo de certezas, pues no es el mundo en que tenemos que vivir. No, pero claro. O sea, certezas no va a haber. Eso es... Entonces yo un poco lo que acabo de señalar es, este conjunto de 6 encuestas, acabo de decir varias cosas que más o menos coinciden. Sí. Y hay unos niveles de incertidumbre. Pero déjeme le digo sobre la influencia de las encuestas en los electores. Entonces voy a colocar 2 ejemplos. Es cierto que las encuestas influyen en un grupo de electores, no en todos los electores. Y no en todos de la misma manera. Voy a darle 2 ejemplos. A ver. Yo he demostrado que sistemáticamente en Colombia hay más o menos entre 1 millón y 1,5 millones de personas que se levantan el domingo, van al puesto de votación, entregan la cédula. Decían. Entregan la cédula, les dan el tarjetón y o lo dañan porque le escriben groserías y cosas, o no lo marcan o votan en blanco. Eso es entre 1 millón y 1,5 millones de ciudadanos votantes que deciden no elegir a nadie. Votantes, no electores. Claro. En esos las encuestas no hacen nada. Sí, Segundo, sí. hay unos ciudadanos que están fuertemente organizados en su estructura política. Y déjeme, voy a colocar un ejemplo que a mí me parece que es de un partido bueno, que es el MIRA. Una vez que la hermana decide por dónde van a votar, Todo el mundo va a votar por el que ella diga. Todos los del MIRA van y votan allá. Por eso es que las alianzas con el MIRA a tanta gente le parece tan interesantes, porque una vez que ellos acuerdan, no importa lo que digan las encuestas. No le fue también a Pero así, Sergio Fajardo con eso. No, pues es que... Le sirvió para Mira, pero no para... Es que Sergio Fajardo, el acuerdo que dijo es, este es un acuerdo solo para el Senado, no para consulta. Por eso es que, o sea, no... Pero para el Senado tampoco le fue bien. No, le fue bien al MIRA. Por eso. No le fue bien. No, es que el MIRA sí puso los votos que dijo que iba a poner. Sí, o sea, tengo un poco lo que digo es, y como el caso del MIRA, uno puede hablar de Colombia Justa y Libre, uno puede hablar de algunas personas extremadamente ideologizadas en su estructura, que eso pueden ser otros 2 millones de votos. Entonces ya vamos en 3,5 millones de votos, en que admítame que las encuestas no les dicen nada. Bueno. Tercero, a esta altura hay una gran cantidad de personas que ya tienen una emoción y un sentimiento con Iván Cepeda, con Abelardo de la Espriella y menos con Paloma. Admítame que hay un porcentaje de votantes que no importa si mañana saliera una encuesta diciendo que Iván Cepeda va a sacar el 2%, van a votar por él. Entonces, ¿qué le queda? Y por eso, qué pena vuelvo a esto, los indecisos. Sí. En ellos las encuestas. Eso está perfecto y es un diagnóstico estupendo. Y eso yo estoy calculando que es como 4 o 5 millones de votos. Pero déjeme, le pongo una perspectiva adicional distinta. Quiero mirar esto desde otro lado, pero más a título de pregunta. Usted es el que sabe de esto. Es el fenómeno del voto vergonzante. Mira el plebiscito de La Paz. Sí. Porque también sucede que a uno le preguntan... Los colombianos no nos gusta revelar nuestras inclinaciones políticas, me imagino que es por el trasiego de la violencia. A mí me impresiona mucho, usted se sienta en Buenos Aires o en Madrid y todo el mundo le dice, el presidente es un ladrón, yo voy a votar por Perencejitos. Esa es aquí uno le preguntan por quién va a votar y uno medio duda. Pasó en Estados Unidos. Ahí hay una esfera también que es la del que le contesta al encuestador algo, pero eso no necesariamente es lo que esté pensando en el fondo. Que puede ser universal ese fenómeno, pero yo creo que es más asentado acá. Ejemplo, repito, el plebiscito de las conversaciones de La Habana. 2 cosas que han cambiado en eso. A ver. En Colombia, normalmente, digamos, los encuestadores nos dedicamos a esto, y este es un fenómeno que existe, entonces nosotros tratamos de identificar claves y técnicas y tácticas para tratar de evitar esto, o para entenderlo. En Colombia, en Polimétrica, que yo tengo desde el 2011,
siempre hay una pregunta y es, ¿usted tiene afinidad con algún partido? No militancia, porque si uno pregunta militancia eso no le da más del 1 o 2%. Pero si uno pregunta afinidad, eso se mueve más o menos entre el 40 y el 43% del 2011 al año pasado. Desde el año pasado estamos hablando del 63-65%. Sí, hay una afinidad mayor. Los colombianos se han politizado. Sí. Y Eso hay es bueno. hoy, y Claro. eso me parece que también es una cosa buena. Pues Eso claro. me Yo parece creo que sí hay un muchísimo voto mejor que vergonzante, antes, pero te que voy a no. decir una cosa. Yo hoy no veo la timidez de la gente que apoya a Iván Cepeda, ni veo la timidez de la gente que apoya a Abelardo. Yo no la veo. Yo tampoco, Están porque yo diciéndolo. creo que el voto vergonzante cada vez ha disminuido y por eso quiero pasar a Pero otro aún tema. existe. Sí, existe. Menos ahora que el día del plebiscito de La Habana. Sí. Digamos que puede existir yo creo que puede existir entre esta pelea entre Paloma y Abelardo, ¿no? Porque muchos dirán, a mí me lo han dicho, ¿no? Personas que son muy cercanas a Paloma y que ven que si Paloma no gana, ellos hacen así y votan por, me han dicho, ¿no? Hago así y voto Sí. por Abelardo, me tapo la nariz y voto por Abelardo. Hay gente que está... Pero, Pero déjame, voy yo a- ahí digo una cosa. Como Jack el Destripador, vamos por partes. Primero la primera vuelta. Porque es que la primera Por vuelta eso. es ya, en 8 días. Y ahí es donde yo estoy diciendo que todavía hay un porcentaje de indecisos. Claro. Entre los cuales hay unos de derecha que solo tienen la opción entre Paloma y Abelardo. Y hay otros de centro que tienen la opción de votar o por Fajardo, o por Claudia, por Roy. Bueno, creo que hoy Roy se va a adherir a... Bueno, no sé. ¿A dónde? Entendí que dijeron esta mañana cuando... que va venía. a ser una información importante, dijeron. Bueno, No porque se sabe estaban qué. diciendo que era para que iba a adherir Pues a eso Iván se Cepeda, dice, sí, pero no sé. él no lo ha Pero dicho, bueno, ¿no? o Paloma, eso es lo que están pensando. Sí. Entonces, pues, los indecisos van a decir. Hay que buscar si ya dijo Roy, que Sí, no sé, busquen no sé. aquí ya. Pues, que era a las todavía- 9. que era a las 10. Ah, ¿a las 10? Ah, bueno, no, pues, todavía sí. no estamos. Pero yo quería precisamente ir a otra, digamos, a partir de este universo que nos plantean las encuestas, pues tenemos yo creo que unos personajes, además de un presidente que, como dice Humberto, pues está activamente en la campaña, que es Gustavo Petro. Yo creo que es importante hacer las preguntas sobre qué significan, cómo está funcionando cada campaña. Me parece interesante abordar. Antes de pasar, déjame termino con una cosa. Como yo estoy interesado en entender los indecisos, yo les puedo decir que hoy los indecisos son mayoritariamente mujeres, Eso era lo que... están más en Bogotá y están en ingresos medios y bajos y se autoidentifican como de centro. Ese es el grueso de los indecisos, de las personas que no han decidido por quién votar. Cuando nosotros identificamos a las personas de izquierda, particularmente los jóvenes, ya decidieron. Los jóvenes que son... Y las personas que se autoidentifican de derecha ya decidieron, aunque tienen su duda si es entre Paloma o Abelardo. Ahí hay otro poquito. Pero el grueso de los indecisos son indecisos de centro. Y termino con esto. A las personas indecisas, el colapso en la salud les golpea. y la Asamblea Constituyente son los temas que más miedo les producen. Y en los indecisos, el 35% hay un porcentaje muy alto, nos dice, yo no quiero que Iván Cepeda sea presidente, y el mismo porcentaje nos dice, no quiero que Abelardo sea presidente. Están ahí. O sea, digamos, ahí hay un tema. Ahora, no son los mismos, obviamente pero es el mismo porcentaje. Entonces, yo un poco lo que creo es, afortunadamente hay libre albedrío, y afortunadamente el sistema electoral colombiano nos permite que en la soledad de la urna cada uno tome la decisión que crea lo mejor. Y yo por eso creo que no está todo decidido. Muchas cosas ya están más o menos Pero claras. vamos a los elementos que yo creo que sí están afectando esos indecisos. La constituyente, uno de los temas que yo creo que ha metido, digamos, más confusión al escenario es la decisión de Gustavo Petro como presidente de insistir al final de su gobierno en dejar planteado una convocatoria a una asamblea constituyente que supuestamente el próximo presidente que él espera que sea Iván Cepeda, pues la convoque en el Congreso. Posibilidades, desde ya asumo esta opinión que es mía, pero se la pregunto aquí al experto. Posibilidades de que esa constituyente salga, pues son muy pocas, porque como está planteado precisamente ese mecanismo, pues tiene que pasar primero por el Congreso, no hay mayoría, imposible que un gobierno así sea de izquierda, que se siente pues como, se sentiría más poderoso, pues invertiría los 2 primeros años o un año, o 2 primeros años, toda su batería en sacar una constituyente que ni siquiera planteó el propio Iván Cepeda. Pero está en su programa de gobierno. Pero está en su programa de gobierno, es correcto. Bueno, entonces A vamos, tomo una frase
de caballero. Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Jack el Pero para esto, Destripador. me permíteme unos A ver, 3 minuticos, porque listo. es que esto tiene muchas piezas. Además tenemos casi 2.000, más de 2.000 personas que ya Ay, nos qué bueno. están mirando. Entonces, comencemos. Primero, me voy al 2018. Sí. El candidato Petro, en el 2018, yo antagonizaba con él, dijo que en Colombia era viable una constituyente por firmas. Yo fui el único que lo refutó. Y perdonen pues que hable en primera persona. La constitución actual de Colombia dice que se necesita una ley. Entonces hay un antecedente que no podemos olvidar. Suena remoto, pero no tanto. Que por Porque firmas. si nos venimos ahora, yo quiero llamar la atención de los oyentes. Hay 3 momentos claves en esta discusión. El primero es el llamado decretazo. Si se lee el decretazo completo, la motivación. La motivación es la tesis del constituyente primario permanente, emancipador, Antonio Negri, que es Negri. donde toma fuerza el doctor Gustavo Petro. La idea de que el constituyente es una cosa permanente y segundo es para romper siempre, siempre está emancipando. Y él cree que esa es la voz del pueblo y que el que ha sido elegido como él es el que oye al pueblo y traduce lo que el pueblo quiere, lo cual es una falsedad, porque ese es un efecto espejo. El caudillo le dice al pueblo qué es lo que quiere que él diga para obrar supuestamente a nombre de ese pueblo. Bueno, esa es, dijéramos, una digresión. Entonces, respecto de lo que ha pasado con el gobierno actual, repito, hay 3 momentos. Ese es el primer momento donde está la filosofía. Eso fue redactado por el doctor Montealegre, que era ministro de Justicia. El siguiente es la primera versión que se presentó bajo los auspicios del ministro Sanguino, que es distinta a la que está hoy en la registraduría, y esto es fundamental, porque esa primera versión era una constituyente que era realmente, pero no quiero pues exagerar en esto, pero es la verdad, es la destrucción del Estado de Derecho que conocemos en Occidente. ¿Por qué? Porque lo que hace es establecer un sistema en virtud del cual ese presidente, que es la voz del pueblo, puede tomar decisiones pasando por encima del Congreso. Hay un rastro de esto en el programa del doctor Iván Cepeda. Por eso esto no está muerto. Yo creo que hay que prestarle atención a este tema. Iván Cepeda sí dice, vamos a hacer unos cambios, etcétera. El Congreso tomará sus decisiones, pero hay que tener algún mecanismo que le permita al presidente, cuando el Congreso lo bloquee, de acudir al pueblo, que estará en mi gobierno de todos modos permanentemente en las calles, para que constitucionalmente se supere el bloqueo. O sea, la tesis del bloqueo está en el programa del doctor Cepeda, quien además inicialmente dijo que esa no era la prioridad en su campaña, pero el 1 de mayo dijo: me he encontrado y me he convencido de que esto es absolutamente indispensable. O sea, Cepeda ya abrazó la constituyente. Inicialmente no, pero ahora sí. Y entre ese primer documento y el segundo hay 2 diferencias importantes. En el primer documento, muy buena parte de los constituyentes era elegido por votos estamentales. Sí. A través de lo que llamaban los pueblos, pero eran como 10 pueblos. Era los indígenas, y uno dice, bueno, no, eso tiene sentido sociológico. Los afrodescendientes, tiene sentido sociológico. Luego hablaba de la mujer, ha habido discriminación de género. Pero de ahí para adelante, usted empieza a ver es una multiplicidad de, entre comillas, pueblos que votan por fuera del sufragio universal. O sea, el sufragio universal solo elige el 44 de los constituyentes y los demás los eligen pueblos, donde hay un problema de identidad nacional y de destrucción del voto universal. Eso se redujo en el tercer documento, son como 4 o 5 pueblos, pero además hay que mantener clara la intención de esto. La intención de esto es la destrucción de la noción de ciudadano que nos viene del iluminismo y de la Revolución Francesa. En la democracia, como la conocemos, el ciudadano tiene derechos por ser ciudadano. Aquí lo que hay es un proceso de identidades que es una paradoja, porque lo que dice la política identitaria es, para que seas igual tienes que ser distinto. Entonces, si tú eres gay, te voy a dar unos derechos a ti por ser gay, que es la manera de lograr la unidad. Y lo cual para mí es un contrasentido y sobre todo es la destrucción de la noción del sufragio que teníamos antes. Y luego,
una cosa enormemente peligrosa que la quitaron, es que para elegir esos pueblos, para elegirlos del voto popular, pues en la registraduría y lo que tenemos. Para los otros le daban facultades al presidente para que el presidente dijera cómo se eligen los pueblos. Sí. Luego no nos metamos mentiras en que era una constituyente y sigue siendo peligrosamente en manos del presidente que gane. Ahí tiene un riesgo enorme la izquierda y no se están dando cuenta, porque ¿y si el que gana es Abelardo? Con todos estos poderes. ¿Qué Y viene es? la siguiente Correcto. pregunta, y con esto voy a terminar, la predicción tuya. No, pero es que eso no va a pasar, porque de todos modos el gobierno, hay que reconocerle que al parecer se olvidó de las firmas, pero las sigue recogiendo. Ahora Luego sí. hay una espada de Damocles. ¿Para qué recogen firmas si esto lo va a resolver el Congreso? Pero hagamos el siguiente ejercicio. Hagámoslo en el Senado. ¿Cuántos senadores tiene el pacto histórico? 20 y pico. 25. 25. ¿Y el Centro Democrático? 17. 17. 17 o- Sí, bueno, mejor dicho, pensé. la mitad de los senadores no pertenece a los dos polos que dominan Más la de la política. mitad, más de la mitad. Lo cual es el espacio para la mermelada, y si no queremos hablar de mermelada, por lo menos para el activismo del que gane la presidencia. Sí. Entonces yo no descarto que pueda salir adelante, Ajá. porque al 25 del pacto histórico, los liberales se Los le verdes. voltearon Se a le Gaviria, vuelten. La U, los del los cambio. senadores. Ya. Entonces, A punta de gabelas puede conseguir sí, una yo mayoría. yo no estaría seguro de que eso se muere. Y entonces viene el último. Aquí ya estoy un poco en plan de ciencia ficción, pero es que se deduce de las palabras del doctor Gustavo Petro. Si hay constituyente, él encabeza la lista del pacto histórico. Es posible que domine la constituyente, que la votación de la constituyente esté predeterminada por la capacidad propia de Petro de encabezar una lista de la constituyente. Y entonces, ¿cuál es el escenario que tenemos al frente? Yo no quiero ser tampoco catastrofista, pero lo que quiero decir es que me parece que muchos colombianos están adormecidos, olvidan eso y dicen, no, eso es una pendejada de abogados, eso no va a pasar, ese es un tema real. Pero el peligro sí es que, digamos, la constituyente ha sido un tema que no solamente la ha planteado la izquierda. Yo tengo En esta campaña la está planteando la izquierda, solamente la izquierda. pero en el pasado Sí, lo claro. planteó la derecha. No, pero perdóname. Lo planteó la derecha. Una cosita pequeñita. Ese sistema de voto estamental viene de Mussolini. Y en Colombia de Laureano Gómez. El proyecto de constituyente de Laureano Gómez Era de los así. años 50 era estamental. Es una cosa aberrante. La izquierda está bebiendo en las fuentes de la extrema Y derecha. déjame, María Jimena, aquí voy a aliarme con el doctor Humberto y a discrepar de ti. El partido qué más es? grande de Colombia se llama el gobierno. Sí. Es el partido más grande. Y en el primer año, si el gobierno decide, arma una coalición de 80 senadores y de mayoría del 70-80%. Y pasa lo que sea. Por eso los tiempos son muy importantes. Por eso es que tienen que tener las firmas recogidas, porque con eso, en octubre, noviembre, ya el proyecto se está discutiendo y en diciembre está aprobado. ¿Por qué? Porque no son solo los 25 del pacto. Es que una vez que usted es gobierno, Claro, usted claro. arma mayoría. Bueno, lo que hemos visto en estos Pues, 4 años. No, pero además le pasó a Uribe. O sea, Bueno, el todo el que gobierno esté en el primer gobierno año, mueve, en su sí. primer año organiza Bueno, unas pero la mayorías. pregunta es, Entonces ¿qué no es. pasa? Por eso es que los independientes de centro, que están indecisos, están paniqueados por ese tema. Pero claro. están paniqueados por Pero con razón. Pero Yo por también eso, creo. pero también hay otro peligro, y es que si no sube Iván Cepeda, como ustedes Sí. asumen, de presidente, si no es Abelardo de las No Espriella. sabemos. No, yo no asumimos, sé, sí. yo no sé quién va a ser. No, Pero pero por no eso. estoy diciendo, esta es una pregunta. El peligro es que no Que se es antoje a Abelardo. Que se antoje a Abelardo. pregunta, Siempre. no, la pregunta no es esa. Es que los que defienden hoy la Constitución del 91, que son dizque los abelardistas y los del Centro Democrático. No, yo defiendo la son los- Constitución, no, Humberto. Claro. No, estoy hablando en términos de la narrativa que hay en la campaña, pues son las que más la han golpeado. Sí. En las historias sí. pasadas, ¿sí? Bueno. Entonces, ya sabemos qué pasa si Iván Cepeda llega. Si el que sube es Abelardo de la Espriella, y lo digo porque la derecha colombiana, y especialmente Uribe, ha querido y ha planteado varias veces una constituyente. Siempre. La última vez que lo hizo, o no, una de las primeras fue cuando la parapolítica, y él lanzó incluso la tesis sí, sí. de la elección popular de alcaldes, de De jueces, jueces, sí, claro. para evitar esta cosa de la parapolítica, porque él considera que será una toma de la izquierda a las cortes.
¿qué pasaría si Humberto, si el que gana es la Paloma o si gana es Abelardo? Pues yo diría así, ojo, ¿Qué pasaría? Que si ganara Paloma no veo tanto este riesgo, Sí, cuando sí hay distancias ideológicas, en mi caso, frente a lo que sostiene Paloma, sobre todo alrededor del tema de la paz, pero ese es, dijéramos, sí creo yo que si eso pasara, mejor dicho, que también Abelardo, si gana, podría interesarse porque finalmente es una acumulación de poder. Pero yo sí quiero hacer un matiz adicional que me quedó faltando en la intervención anterior, porque tampoco creo que a Colombia le convenga llegar simplemente a lo que se llaman las cláusulas pétreas, a la supresión del proceso reformista. Entonces, no me parece bueno. Una cosa es decir, en este momento y frente a esta Constitución, es un error de Colombia abrir un proceso que en vez de ser consensuado como en el 91 es para tirarse a alguien. El que gana va a usar la Constitución como arma de batalla. Y eso es fatal. Pero de ahí no puede deducirse que, primero, que no haya cosas para cambiar que hay. Y segundo, que algunas de esas cosas son constitucionales. Y tercero, y esto es importante, en un momento de reflexión distinta, no en este, yo me opongo a esto, pero en algún momento sí pudiera pensarse en que temas hay que que en hacer el una Congreso... reforma. Pero Hay no, que voy hacer para reformas. esto, es que sí hay temas donde el Congreso no las va a aprobar, probablemente. Reforma de la justicia. La justicia... 3 veces se han presentado. Pero, por ejemplo, ¿qué es la justicia? La justicia del día a día ni siquiera exige reforma constitucional. Este es un problema de administración, de gerencia, etcétera, de acceso. Pero la justicia en las altas esferas está basada en una repartija de impunidades. Yo te investigo y tú me investigas, luego no nos investigamos. Y esa es la fuente de la impunidad. Yo te elijo y tú luego nombres mis familiares. Y además, bueno, eso no lo va a cambiar el Congreso. Entonces, tampoco matemos, que está en la Constitución del 91, la hipótesis de que puede haber constituyentes bien hechas en un momento de reflexión para ciertas cosas. Para acotarlas. Lo mismo pasa con el ordenamiento territorial, por ejemplo. La tesis en el 91 era rehacer la división política para darle un contenido más en torno del manejo económico, del medio ambiente, de la real configuración de las regiones y no lo arbitrario que nos dejó Núñez. Eso no va a pasar en un Congreso. ¿Por qué no va a pasar en un Congreso? Por una razón. Si usted es senador de La Dorada y le dicen, no, ahora tiene que conseguir votos en Barranca Bermeja, usted dice, no, yo no le jalo a eso. Sí. Ya, yo me elijo en La Dorada. Eso no lo va a cambiar un Congreso, que fue lo que pasó en el 91 con lo de Fals Porta. Pero Humberto, una discusión, yo estoy de acuerdo en que no debemos abandonar porque comenzamos este camino de las reformas, pero me siento como en la época, no sé, de Carlos Lleras, donde se abrió este camino de las reformas y de pronto, ¿qué vino? Lo que yo estoy sintiendo es que sí hubo un sistema de pesos y contrapesos que le trancó a Gustavo Petro, pero que hay veces con decisiones que tienen razón y otras sin ella. Entonces, por ejemplo, tiene parada la reforma pensional. Eso le da argumentos a Gustavo Petro para hacer lo que está haciendo. Y para que la izquierda, en lugar de hablar de reformas, como dices tú, esté hablando de constituyente. Sí, pero... respondo... A ver. No, pero primero, eso es universal. O sea, el problema es que hay quien gana y quien pierde en la democracia. Y hay derecha y hay izquierda y votan y entonces toman decisiones o las niegan. Negar es una forma de decidir también. No, lo que está pasando, que es lo grave... Sí, pero ojo que trancar las reformas es distinto. No, por eso. Pero el bloqueo institucional es paja. Primero, eso no ha existido. Yo tengo la lista de las 15 cosas que se le han aprobado a Gustavo Petro, comenzando por el plan de desarrollo, la reforma tributaria, en fin, eso no es verdad. Bloqueo institucional es cuando le ganan a uno. Pero la Corte Constitucional, segundo, la reforma pensional... No, la reforma pensional es un tema totalmente discutible. A ti te parece muy buena, pero hay personas que piensan que no, claro, eso es legítimo. Lo malo es cambiar la Constitución porque usted pierde. No. Que es el decretazo, ¿no? ¿Qué hizo Petro? Contrario, digo, no, yo convoco por decreto una consulta porque perdí en el Congreso. Eso sí es la negación de la democracia. Mi pregunta es distinta, es ¿por qué la Corte se está demorando tanto? Se ha demorado siempre. Bueno, pero dijéramos que en la pensional se está demorando
más de lo que se debía demorar. claro. Pues, María Jimena, yo estoy de acuerdo contigo en que deberían fallar más rápido. Por ejemplo, yo tengo demandada la ley Mordaza. Sí, pero la reforma pensional no, pero es parte de la pero reforma. espérate, te digo, Y yo le da tengo que argumentos esperar. a Gustavo Petro para decir que No, esto es una Sí, sociedad pero bloqueada. pero no No, puedes caer en el no, truco no. de que porque pierdes una votación en el Congreso, dices, no, entonces yo por la vía de la Constitución, No, pero- y además estamentaria, y además recogiendo firmas, entonces yo paso por encima del Congreso. Esa sí es la negación del Estado de Derecho y la separación de poderes. Sí. Y ven, O sea, esta historia de que el país cada vez que que es difícil hacer reformas, porque es que mire lo que nos pasó con Carlos Lleras Restrepo, estábamos en un momento de reformas y después que vino un acuerdo entre los de arriba, dijeron no más, ni reforma agraria ni nada, y el país volvió a cerrar. Sí, correcto, pero, Ese es un pero peligro. esos son los avatares de la política. Pero no fue No, duro pues, porque sí, llegó claro, un ciclo de violencia pero después. lo que quieras, tremendo. sí. Pero lo Sí. que no puedes decir es que porque te derrotan aquí, tú entonces recoges firmas para cambiar una constitución. No, yo no Constitución. estoy Mira, diciendo déjame, eso. déjame, Yo no estoy diciendo déjame, eso. déjame. Estoy diciendo si no se va a truncar este proceso de reforma. Venimos Pues, de una... hay que saber hacer las cosas. Vamos a ir a votar. Ahora, Ahora, déjeme, yo le pongo un ejemplo distinto para no entrar en ese. Yo estoy de acuerdo que Colombia necesita una reforma de salud, pero no me gusta la propuesta que Sí, hizo a mí Corcho. tampoco, sí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay bloqueo? No, No, es que el presidente tiene no. razón en que hay que reformar, Sí, sí, pero no ha así. logrado construir un Por eso, consenso entonces- de cómo hacerlo. Entonces, hay Eso no es impericia. bloqueo. Yo estoy de acuerdo. Es que ha habido impericia del presidente que creyó que el adanismo, que él venía y en 2 meses arreglaba Es todo. correcto. Segundo, impericia jurídica, porque es que cuando las cortes en general toman decisiones en contra del presidente es porque son francamente ilegales. Es que hay momentos en que no hay otra cosa. No todos. Por ejemplo, el tema de los vicios de forma de la reforma pensional me parece que es más discutible. Ahí pudiera haber opciones. Pero hay cosas claramente... El decretazo era Sí, era claramente la violación del Estado de Derecho. Luego, uno no puede... déjeme terminar caer Pero eso con en- esto. estuvo bien porque lo tumbaron. Sí, pues, Y déjeme claro. termino con Eso me esto. parece bien. No, por eso. María Jimena, yo le puedo demostrar a usted que Ernesto Samper se quejó de la Junta Directiva del Banco de la República Así es. y de la Corte Constitucional. No, pues Álvaro Uribe. Que Andrés Pastrana se quejó de la Junta Directiva del Banco de la República y de la Corte Constitucional. Que Álvaro Uribe se quejó de la Corte Constitucional y de la Junta Directiva del Banco de la República. Que Juan Manuel Santos se quejó, que Iván Duque se quejó y que Gustavo Iván- Petro. Iván ¿Eso qué Duque- quiere decir? No, Iván sí se Duque quejó. no se quejó No, porque sí, claro que sí se le quejó. bajaron todo. No, La claro cosa que no. sí se quejó. O sea, María Jimena, no podemos negar eso. Eso quiere decir que esas dos instituciones decretos. lo que han hecho es controlar el ejercicio del poder Claro. de parte de un Y presidente. eso no se que en llama bloqueo ocasiones se exceden. indebido, es No, su que- competencia. no, es que lo que yo estoy planteando No, yo te entiendo es, no es perfectamente. un bloqueo y es una pregunta, porque ¿cuál es el tema? Y lo digo porque ese es el argumento que tiene la derecha. La derecha en las campañas está diciendo que ellos son los que defienden el Estado de Derecho y que además defienden la independencia de los poderes. Que es y esa es una pregunta, porque realmente la independencia de los poderes funcionó en este gobierno. Pues los otros también. En los otros también. María Jimena. También como en este gobierno, No, María Jimena, yo te voy a Pero decir. me parece bien, Mira, porque no, me María Jimena, parece que por uno no alguna puede razón negar que pasó eso. el señor Chacón, en el primer año de legislatura de Iván Duque, que trató de destruir la JEP, el señor se opuso y logró construir una mayoría para impedir las objeciones a la JEP. O sea, uno tampoco puede... En el Congreso. En el Congreso. O sea, la independencia de poderes en Colombia ha funcionado. No estoy diciendo que sea perfecta, pero es que no es este el único gobierno. Sí. Ahí hay una mezcla de que en Colombia afortunadamente tenemos una división de poderes que se ejerce. Y eso me parece que está bien porque eso evita probablemente que las reformas avancen con la rapidez que algunos quisieran, pero es que hay algunas reformas que yo quisiera que no avancen con rapidez. Sí, pero es que ese es el derecho ciudadano de cada que para eso es la democracia. Incluso voy más atrás. Cosas que se le olvidan a la gente. Antes de la Corte Constitucional, es decir, Corte Suprema de Justicia que tenía la guardia de la Constitución, Virgilio Barco criticó una decisión de la Corte Suprema alrededor de unos alcaldes militares que quería nombrar Barco en Urabá. La Corte protestó y le dijo, usted me respeta, doctor Barco. Y Barco dijo, tiene razón, lo voy a respetar. Le doy
réplica. Juan Hernández Sáenz fue a nombre de la Corte Suprema a la televisión a explicar por qué no estaba de acuerdo con el presidente y a decirle al presidente: usted respete nuestras decisiones. Eso sigue siendo Pero es que eso así. no es bloqueo, es que No el es bloqueo es una ficción. Ese es el ejercicio de las competencias. Claro, no, es que no es... A ver, para que nos entiendan, yo no estoy hablando de bloqueo, estoy diciendo lo que dice el presidente Gustavo Petro. Pero ese Claro, pues ese es y que lo es muy dice elemental, la pues es derecha. obvio. Sí. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo en que esta es, digamos, que la derecha, la narrativa de la derecha, que se ha creado como la defensora de la democracia, es la correcta? De las instituciones. No, yo no estoy diciendo eso. No, pero eso es una pregunta. No, la pregunta es Que es una narrativa que Te lo- se ha creado y la izquierda lo que está diciendo es que hay un bloqueo. Claro. Ustedes ya destruyeron ese argumento. Ahora, el otro argumento, no, estoy hablando de Sí, las yo te contesto, déjame, yo te narrativas. contesto, yo te contesto, María Jimena. O sea, y la otra narrativa, ustedes dicen, y yo estoy de acuerdo, es una falacia que dice Gustavo Petro, que es que hay un bloque, entonces por eso recurren a las vías, digamos, de la constituyente. Pero por el otro lado, la derecha está convenciendo, y yo creo que ha tenido un gran éxito en eso, en decir que ellos son los que defienden la democracia y que ellos son los que defienden el Estado de Derecho y además también la independencia de poderes. Entonces yo te digo, si a mí una persona hoy me dice que hay que proteger la independencia del Banco de la República y me lo dice una persona de extrema izquierda en el año 98, yo acompaño esa posición. Pero si en el año 2012 es una persona de extrema derecha la que me dice que hay que proteger la independencia del Banco de la República, yo también acompaño esa posición. Porque es que aquí yo no sé, yo lo que te digo es, yo creo que hay que proteger las instituciones, hay que tener cláusulas de modificación y hay que tener acuerdos para hacer los cambios. Claro. No hay que imponerlos. Eso es a lo que yo me refiero. Entonces, No, que eso hoy la sí, derecha sí, esté diciendo, quiero proteger la Constitución del 91, pues a mí me parece que está Bueno, bien. entonces retomo Yo no tengo eso, por qué decir que está mal. Porque para allá iba cuando dije que también hay impericia, no solo en lo jurídico, sino política, porque el paradigma del doctor Petro fue: yo pateo al que no esté de acuerdo conmigo y ahí meto las Cortes, el Consejo de Estado, etcétera. Un presidente, voy a decir una cosa ficticia, como ahora soy escritor, voy a proponer una ficción. Ficciones. Si el presidente inicial de la izquierda hubiese sido Cepeda y solo ahora se fuera a elegir hipotéticamente a Petro, no hubiera sido distinta la situación, porque puede tener más capacidad Cepeda de sacar las leyes, probablemente. haciendo acuerdos, por ejemplo, en el tema de la salud, haciendo acuerdos en el tema de las reformas pensionales, de tal manera que Petro podía llegar al poder después de Cepeda y nos hubiéramos ahorrado pues la violencia y la adrenalina que estamos padeciendo. La piromanía, sí. Sí, entonces, un presidente es elegido. La política es el arte de lo posible. Usted llega con 1000 ideas, sí, pero eso ¿quién lo convierte en realidad? Sí. Negociando con la política. La política es una negociación permanente. Lo que tú no puedes decir es: no me gusta entonces pateo el tablero de ajedrez y yo me voy a jugar más bien rugby. Una cosa que yo vuelvo Bueno, al entonces- principio, uno no puede salir a decir, es que yo voy a respetar las elecciones solo si gana mi candidato. Así. No. Aquí yo, además se lo digo a todas las audiencias, gane quien gane, yo voy a respetar la decisión del pueblo colombiano. Sí, eso es una Y eso tesis es de Trump. no, eso es una. No, pero es que aquí lo están diciendo varios actores políticos. No, pero eso lo viene de Trump y de Entonces, Bolsonaro. claro, Pues y yo sí creo que en tiene eso tenemos que hacer una teoría. distinción. Sí. Bueno, y yo quiero entonces ir ya porque Cerrando. estamos ya llegando a 3.000 los que nos están oyendo, pero yo quería presentar, o sea, a Humberto de la Calle acaba de decir, de hacer una columna que tengo por acá, que además es una columna donde dice, pues, ¿por quién? Yo también hice la misma, voten por el que sea, menos por Abelardo. Lo que dice usted es eso, y yo quería saber por qué hizo esa columna. Sí, no, primero porque eso es lo que yo creo y lo que pienso. La columna tiene un proemio, Sí, un arranque. un arranque, Dice, acá la tengo, acá. Es normal que los periodistas digan por quién van a votar. A mí no me ha gustado eso. Yo soy columnista hace 50 años. Sí. Y en general no me gusta porque es una facultad, es un poder que tiene el periodismo. Es decir, yo puedo orientar, pero tiene dos riesgos. Uno, el narcisismo. No, yo te digo por quién voy a votar yo con la creencia de que voy a convencer a un montón de gente y puede que ni siquiera lo lean a uno. Y segundo, el riesgo de que, lo que quiere es un puesto para una embajada para un familiar. Entonces,
mi columna comienza por decir, voy más bien a decir por qué no voy a votar, porque es la prueba de que yo no estoy buscando granjerías, ni contratos, ni un carajo que ya no me interesan. Y comienzo con Abelardo porque estoy convencido de varias cosas. Uno, que no tiene experiencia en el manejo del Estado. Segundo, que la campaña ha sido una campaña de 3 emociones básicas, con muy poca capacidad de presentar propuestas concretas, etcétera, como en general ha sido toda la campaña, no solo él. Todas, sí. Tercero, el vicepresidente que lo llevó como insumo de seriedad ha terminado pues haciendo baila muy mal. Y sobre todo los bailes sí no me parece que sea la mejor pedagogía la forma como lo hace. Y cuarto, porque en la discusión a raíz de la pregunta de Malu entre derecho y moral sí me parece que hay un problema muy serio. Él arranca con una cosa que es cierta. Derecho y moral originalmente eran más o menos la misma cosa. Sí. Moral, religión. Y eso se prestaba para los abusos, porque el rey lo que decía es, como yo soy el delegado de Dios aquí, y entonces a nombre de la moral te ejecuto y te corto la cabeza. Eso. Entonces la reacción se llamó positivismo jurídico, exacto, que es decir, no señor, derecho, usted aténgase a la ley, moderno, quítele los elementos morales o supralegales, porque esa es la gran lucha contra el autoritarismo, contra el caudillismo. Pero eso se degradó, ¿por qué? Porque los caudillistas aprendieron en Europa pues, a ganar elecciones con Hitler, Mussolini, Chávez aquí, en fin. Entonces, sí, hoy la tesis del doctor Abelardo no la comparte prácticamente nadie. Hoy todos los filósofos del derecho entienden que hay o una forma de derecho natural, del antiguo derecho natural, o elementos de, por ejemplo, Dworkin habla de principios y valores. La ley está inmersa, claro, en un cuadro de valores que es imperativo y que usted no puede desglosar la norma sacándola de un entorno de valores que son los que tienen que regir una sociedad en función de la dignidad humana, que es la base del derecho natural. Luego me parece que hay no solo una equivocación, sino una cosa extremadamente peligrosa, porque usted se va al Congreso, saca una ley y si no le importa la moral, ¿a qué Honduras podemos llegar? Luego me parece que eso solo amerita, yo no voy a votar por él, sí. Eso tampoco, pero me va a tener que ir, pero venga, le cuento una cosa. Yo encuentro realmente absurdo que un hincha de Millonarios se coja cuchillo con un hincha de Santa Fe. O sea, eso yo lo encuentro absurdo. Y yo hoy en el entorno mío familiar y muy cercano, tengo gente que va a votar por Abelardo, por Paloma, por Fajardo, por Iván Cepeda. Y yo que quiero invitar a todas las personas, voten con tranquilidad. Los ciudadanos tenemos el derecho de escoger. Puede que, digamos, y no se peleen por eso. Pero no, es yo que, no voy... Pero es que eso no está pasando así. No, te voy a decir una cosa. Yo invito a los candidatos. No, pero yo estoy hablando de los ciudadanos. Que hay detrás de los candidatos, porque uno tiene todo el derecho, porque miren lo que pasó con este canal, o sea, por haber dicho exactamente lo que dijo Humberto. O sea, yo lo dije y tumbaron el canal. Eso está muy mal. Yo invito a todos los candidatos. Es más, ojalá que Abelardo de la Espriella algún día venga acá. Yo no tengo ningún problema. De eso se trata, de hablar y discutir con todos. Pero uno se invitaría a los candidatos, a sus fuerzas, sí, a sus bots, a todas sus estrategias, a que no sean, digamos, no se cierren y que sea esta una justa democrática. En las redes también, porque uno no puede permitir por eso yo acabé diciéndole a los ciudadanos. No, sí, a los ciudadanos. Más que a los ciudadanos, a los que están moviendo las redes también y que son los candidatos, tienen una responsabilidad. A mí, mi mensaje es, vamos el próximo domingo. Ojalá sean cerca de 25 millones de colombianos los que votemos. Sí. Y nuestros votos se van a contar, se van a digitalizar, las actas se van a publicar. Ya y vamos a soltar eso. Yo quiero resaltar eso que estás diciendo, porque el cuento de que va a haber un fraude es malintencionado, pero parte de una base de ignorancia seguramente deliberada. El software es un software que suma los votos, es una sumadora grandísima y que tiene unos algoritmos. Que está auditada, además. Que además está auditada y luego la discusión sobre el código fuente, pues ahí el señor registrador ha dicho, yo lo pongo en manos de la auditoría, pero no lo puedo revelar totalmente porque me lo Durante un mes. Sí. Los que quisieron pudieron hacerlo y no lo hizo una Bueno, pero hoy más allá, porque esto para ratificar primero el prestigio de la registraduría, que es una buena noticia, y segundo la solidez del sistema electoral, es que realmente
el verdadero conteo jurídico de los votos es el que hacen en las mesas los jurados y después jueces, notarios, en fin. Es decir, aún si se equivoca la máquina o está envenenada, las actas van a estar en manos de la opinión pública. Inmediatamente termine el jurado, van a salir todos los documentos de la mesa a la red. Entonces, mírelos. Es francamente imposible. Déjeme echarle un vainazo a una persona que yo aprecio, que es Clara López. A Clara López le alcanzó a decir que el mejor sistema electoral de América Latina es el de Venezuela. Donde nunca se publicaron las actas. Yo le digo, querida Clara, bueno, pues, este domingo a las 10 de la noche van a estar publicadas todas las actas. Claro, sí. No, todas. Yo también. Hay que invitar, primero, yo creo que sí es una irresponsabilidad a denigrar de un sistema electoral que además fue el que eligió al presidente Gustavo Petro, ¿no? Y hay que ir tranquilo a las urnas y sobre todo exigirle al gobierno y a los candidatos que respeten el resultado. Exactamente. Al gobierno de Gustavo Petro y a los candidatos a que respeten el resultado, sea el que sea. El que sea. Yo lo voy a aceptar. Yo también. El que sea. Sí, bueno, el que sea, ¿no es verdad? Estoy totalmente de acuerdo. Es muy importante y a ver qué nos pasa. Muchísimas gracias. Yo, María, tengo cita médica y me costó trabajo conseguirla. Cita del trabajo, 3.000 personas que nos acompañaron en este en vivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Más de 3.000. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.